Buenos días, ¿cómo estamos? Espero que le estén pasando bastante bien en esta fecha trascendental 22 de abril, el Día de la Tierra. La Tierra oh, nos ha dado lluvias ahora, pero nosotros le damos basura, talamos árboles, tiramos plásticos, desechos, en fin, maltratamos a la tierra y la tierra siempre nos recibe de la mejor manera, pero se está cansando y creo que debemos de hacer algo, no solo un acto. Hoy, por ejemplo, en el redondel del Árbol de la Paz, la alcaldía regalando árboles, y cuando sabemos que ellos talan, autorizan a cualquier persona esto, y ahora con talar o con dar un árbol, con regalar un árbol, no se garantiza que esto llegue hasta, hasta feliz término y que lo podamos ver resurgir. Nosotros hemos sembrado, si es que tenemos algún espacio en nuestras casas para poder sembrar algo, deberíamos de hacerlo. Por lo menos por allí se puede comenzar. En fin. Fran Durán está en los controles de la 106.9. Soy Francisco Gómez en este lunes, inicio de semana, esperando que las lluvias no hayan afectado mucho a la localidad donde usted se encuentra, porque sí, las calles están en muy mal estado, muchísimas inundaciones hemos tenido en este fin de semana. Hoy tengo el gusto que nos acompaña Benjamín Cuellar, abogado, representante de vidas demandantes, vidas en nuestro país. Benjamín Cuellar, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Francisco, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Aclaro, yo estudié Derecho, pero no me gradué. Mira, aquellos años difíciles para El Salvador. Yo entré a la universidad en 1974, una universidad que recién abría nuevamente sus puertas después de haber sido tomada en 1972, 19 días después de llegar a la presidencia el coronel Arturo Armando Molina. Y bueno, eran tiempos difíciles como lo son ahora también. Y, y representante de víctimas demandantes tampoco soy, porque ahí nadie representa a nadie. Y somos una cuestión realmente horizontal, una agrupación de víctimas demandantes directas, sobrevivientes de las atrocidades del conflicto o de familiares de víctimas. Yo estoy ahí porque soy familiar de Patricia de Emily Cuellar Sandoval, de Mauricio Cuellar, su papá, y de Julio Robelina Pérez. Me siento familiar también, que tenía menos de 2 meses de trabajar con mi tío Mauricio. Acabamos de estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso, ¿verdad?, de la desaparición forzada de estas personas. Entonces, bueno, quería aclarar eso. Bueno, entonces voy a decir José Benjamín Cuellar Martínez. Ahí lo voy a dejar. Es miembro Futbolista fundador profesional. también, sí. No frustrado, no, porque No, sí jugó. a final de cuentas, bueno, fui campeón con el FAS, subcampeón con el Once Lobos en Liga de Ascenso, con el FAS en Liga Mayor, compañero de Casadei, de Pichón y de Manolo Álvarez, toda esa gente. Y en México también jugué ahí en Liga Amateur, ahí, pero me tocó jugar contra La Volpe, contra gente, exjugadores argentinos de la selección argentina. O tuvimos una vez en la fiesta de la parte de la Ciudad de México donde vivíamos, San Jerónimo, de donde era el equipo, San Jerónimo se llamaba también, en la Magdalena Contreras. Jugamos contra un combinado de veteranos del Guadalajara, de las Chivas del Guadalajara, y de jóvenes también. Bueno, ahí le estoy hablando de 1984, 86 quizás, no, 86. Era uno de los jóvenes, era el papá del Chicharito Hernández. El verdadero. Ah, bueno, No, son tres el generaciones, ¿no? abuelo, el abuelo fue el primer Chicharo, sí. Exacto. Abuelo, padre, hijo. E hijo, sí. El hijo salió malo, aunque llegó muy lejos. Sí, llegó muy lejos, metió goles, es el mayor goleador de la selección mexicana, pero no es como el papá. Ahí un Claro. día le voy, un día le voy a enseñar el recorte que tengo de un periódico deportivo mexicano donde dice que Bueno, en los últimos minutos Benjamín Cuellar, el portero del San Jerónimo, le paró un obús a Hernández, que era el papá del Chicharito. como decimos en el fútbol, un trayazo,
completamente. Ujú. Bueno, perfecto. Está con nosotros Benjamín Cuellar. Benjamín, quiero tocar algo que me llena de tristeza por cómo tanta institucionalidad en el país está siendo desbaratada ante la vista de afectados directos y de otros que no hacemos absolutamente nada. Me incluyo. Yo estudié en la Universidad de El Salvador una especialidad, solo eso estudié ahí, de periodismo deportivo. Fue la única promoción que graduó la doctora María Isabel Rodríguez, y no volví más. Llegué a eso, no volví más que algunos partidos de la Universidad de El Salvador en el polideportivo, pero así como han ido destruyendo, insisto, la institucionalidad del municipalismo en el país, por ejemplo, ha sido borrado. No, sí, hoy hay un ministerio o viceministerio, no recuerdo, pero que únicamente es, al igual que el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, es una oficina que no sirven absolutamente para nada. La Universidad de El Salvador no es primera vez que está siendo afectada, pero hoy lo está haciendo de una manera silenciosa y ante la pasividad y el letargo que todos estamos viendo. Se le debe dinero, hace cuánto no se recibe clases al interior de la Universidad de El Salvador, pero sí es apta para recibir, para hacer un hotel, digamos. Las personas que llegan a la universidad no son culpables absolutamente de nada. A ellos simplemente los mandan y llegan ahí. Hoy el Ministerio de Obras Públicas ha pedido una vez más las instalaciones para eventos X, que no vienen al caso. Y la Asamblea General Universitaria le pidió al rector de que hoy no pongamos en auto, pero de a poco la universidad que era voz autorizada en la academia, voz autorizada ante la sociedad civil, un estandarte de lucha, de resistencia, de educación en nuestro país. Y muchos dicen que como era el último bastión del FMLN, por eso lo han ido a hacer. Para mí ese es un cuento. ¿Qué pasa al interior? No al interior, pero ¿por qué la Universidad de El Salvador? Y no ha sido con este gobierno, ya de hace varios gobiernos es muy callado. Y hoy le están mochando por todos lados económicamente, en infraestructura, en personal, en fin, en muchas cosas. Y ahí va. Muchos dicen que lo que pasa es que la quieren desaparecer, la quieren privatizar. No sé si vamos a llegar a tanto, pero si se sigue permitiendo, ¿qué va a pasar en la Universidad de El Salvador, Benjamín? Mire, antes de entrarle al tema de la universidad, a propósito de su referencia al 22 de abril como el Día de la Tierra, bueno, yo tengo un hermano fallecido hace bastante, ¿no? Unas 3 décadas quizás, de cáncer murió. Trabaja en el Instituto Salvadoreño de Investigación del Café y muchos dicen que fue por la contaminación de los químicos. Fue fundador del sindicato de este instituto. Pero en cuanto a la 22 de abril, el 22 de abril, la fecha de ahora, el 22 de abril, sí quiero recordar, porque yo creo que eso es algo que también en este esfuerzo colectivo que hay que hacer por rescatar la universidad, por cambiar el rumbo al país, por enderezar el país, hay que mantener viva la memoria histórica. El 22 de abril se tomó la colonia aquella, bueno, en aquel tiempo le decíamos zona marginal o tugurios, del Boulevard Ilopango, del ejército, perdón. Del ejército. Yendo por Ilopango, hacia la derecha, hacia la colonia Lamatepec, por ahí por donde está el Seguro Social, tan maltratado, ¿verdad? A propósito, ¿verdad? Con una directora que vive en una pasarela. Pero el 22 de abril se tomó un terreno y se instalaron allí varias familias y se creó la comunidad 22 de abril, la 22 de abril. Y quiero recordar y hacerle un homenaje a uno de los
desaparecidos de la época, en 1975, Carlos Mauricio Carballo, que era uno de los líderes, si no el líder máximo de esa toma, de esa zona, ¿verdad? Muy amigo de mi hermano Roberto Cuellar, fundador del Socorro Jurídico, que en ese tiempo también nació en agosto de 1975. Entonces, bueno, ya refiriéndose a lo concreto de la Universidad de El Salvador y de la desinstitucionalización de lo poco que se había avanzado en nuestro país, poco y muchas veces formalmente, pero algo se había avanzado, ¿verdad? No se puede negar. Y en lo que más se había avanzado es en materia de electoral, ¿verdad? Formalmente, pero se había avanzado en el sentido de que se respetaban los resultados, no había trampas así escandalosas, como lo que ha ocurrido ahora con las elecciones de este año. Entonces, el municipalismo mencionado ustedes, ¿verdad? Ya vimos que desde hace años se les quitó el FODES, ¿verdad? Ahora se redujeron los municipios en el país, ¿verdad? En función de los resultados electorales y como parte del gran fraude que hubo en las mismas, en las elecciones. Pero ya en concreto, en cuanto a la Universidad de El Salvador, sí, qué bueno que usted mencionó, Francisco, su paso por esta universidad y su graduación ahí en periodismo deportivo, ¿verdad? No sabía que era la única promoción de periodismo deportivo que ha habido Sí, la en la única. historia de la universidad, ¿verdad? Me imagino que Raúl Beltrán Bonilla fue parte del cuerpo docente, ¿o no? No, Ah, no, porque... la mayoría fueron internacionales. Ah, sí, qué interesante. Porque, bueno, yo me recuerdo que Raúl Beltrán Bonilla, en la década de 1980, era parte del, no sé si permanente del cuerpo docente, pero daba algunas clases ahí o era instructor. Por eso se me cruzó. Pero bueno, mire, la Universidad de El Salvador, que es parte de la institucionalidad del país, con una historia importante, ¿verdad? No solo en el país, no solo dentro de El Salvador, sino que en la región. Llegó a ser, entiendo yo, una de las mejores universidades, si no la mejor, en materia de medicina, ¿verdad? Pero en 1972, con la toma de, la misma, la toma a sangre y fuego, el 19 de julio de 1972, decía 19 días después de haber llegado Arturo Armando Molina a la presidencia de la República, el coronel eh, tengo entendido yo que los laboratorios de medicina de la universidad y mucha de la infraestructura de la facultad fueron destruidos, ¿verdad? Fueron saqueados, destruidos. Y desde ahí en adelante, bueno, ya habían habido algunos ataques contra la Universidad de El Salvador. Yo soy hijo del que era secretario general de esta institución en 1960 y en septiembre, los primeros días de septiembre, esta universidad fue, una sede de la universidad fue invadida, ¿verdad? Tomada también a sangre y fuego por la Policía Nacional en la época del teniente coronel José María Lemos, que días después fue derrocado. Pero mi papá fue golpeado así groseramente, por no decir otra palabra. Le quebraron el brazo, le rajaron la cabeza. En la Bartolina donde él estaba murió un empleado administrativo de la Universidad de El Salvador, murió de los golpes, ¿verdad? Con los bastones policiales. Y junto a él estaba también el rector de la universidad, el doctor Napoleón Rodríguez Ruiz, un abogado, autor de Jaraguá, su obra más célebre, ¿verdad? Y bueno, un abogado demócrata, luchador. Y bueno, mi primer recuerdo de historia política salvadoreña que tengo es ver a mi papá entrando a la casa de la colonia Laico donde vivíamos con la cabeza vendada, la venda negra de la sangre, ¿verdad? La camisa que era blanca, negra también, el brazo enyesado. Entonces, la universidad, yo tengo una relación muy,
muy particular con esta Universidad de El Salvador y por tanto me lleva a decir y hacerle un desafío, Francisco, para que usted a través de sus medios, ¿verdad? Y de su influencia que tiene, hiciera un llamado o me diera espacio ahorita y tal vez más adelante también, para hacerle un llamado a todos los que hemos egresado de esa universidad, o que se han titulado en la misma y que fueron parte o son parte de esta historia que estaba mencionando, de esta parte de la historia que estoy mencionando y de toda su historia, para defender la universidad, para no dejarla morir, como decía su rector Martí, Félix Ulloa, ¿verdad? No digo Félix Ulloa, yo digo, hablo de Félix Ulloa, padre, el ingeniero, ¿verdad? El luchador, el grande, ¿verdad? No de quien está sumándose a los que están matando a la universidad. ¿Cómo la van a matar? No sé. Si la van a ahogar económicamente, si la van a cerrar, si van a crear otra universidad de El Salvador, no sé. Pero todo apunta a que la universidad es parte de los objetivos de Bukele, del régimen de Bukele, para seguir controlando a esta sociedad, ¿verdad? Una sociedad que está drogada, ¿verdad? Que está engañada y que no es solo fruto de lo que ha hecho Bukele. Esto viene desde antes, ¿verdad? Desde que aquel movimiento social que probablemente usted por su edad no, no participó, pero que salió a las calles el 22 de enero de 1980 y que eran más de 300,000 personas, que en Casa Presidencial Héctor Dada, que era parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno, de la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno, dijo en una entrevista que creían que se iban a tomar, que nos íbamos a tomar Casa Presidencial, ¿verdad? Y estaban con ese temor. Después esa sociedad se le dijo, miren, nos vamos a ir a la guerra, no se preocupen, nosotros vamos a resolver el problema, ustedes, movimiento social, ya solo esperen los resultados. Después con los acuerdos de paz que no son ni farsa ni malos, ¿verdad? Los que terminaron la guerra, sino que fueron incumplidos o mal cumplidos, ¿verdad? En muchas de sus partes importantes. Entonces, por eso yo digo que esta sociedad está drogada, sedada y engañada, y eso ha sido el terreno fértil para que Bukele esté haciendo lo que está haciendo en la actualidad, ¿verdad? O sea, el haber fortalecido la impunidad con la amnistía, después del acuerdo que se hablaba de superar la impunidad, ha hecho que ahora Bukele con total impunidad esté haciendo lo que está haciendo. Y no hay necesidad de detallarlo, todos sabemos lo que está haciendo. Bueno, o deberíamos de saberlo. Sí, Benjamín. Pero, ¿dónde quedó la universidad crítica? No solo de lo malo, sino que la universidad presente, la universidad, diablo, estudiantes, trabajadores, docentes, autoridades, que estaban al pie de lucha, al pie del cañón. Un 22 de abril, la Universidad de El Salvador tenía mucho que ofrecer para hacer conciencia. Bueno, yo creo que la última lucha donde se vio presente la universidad, y lo hacía por medio de su rector, fue por la ley del agua, que lo hacían con Roger Arias, pero creo que fue lo último. De ahí, lamentable las posiciones del rector de ese momento. Hoy el nuevo rector intenta dar visos de que quiere rescatar aquello, pero está demasiado hundido y aparentemente está solo y está muy metido también la parte estatal adentro de la universidad. ¿Dónde se quedó con todo eso, Benjamín? Mire, yo creo que, como usted bien decía, Francisco, la universidad no es de ahora que ha caído en ese bache. La universidad ha sido maltratada, vilipendiada por mal utilizada también o manipulada por no solo este gobierno, gobiernos anteriores también. Pero bueno, el, el estado en que se encuentra actualmente se agravó, creo yo, con ese rector, voy a decir, que mencionó usted, Roger Arias, que hasta en el marco de su ego, un edificio lleva su nombre, ¿verdad? Maestro.
doctor, no sé qué, Roger Arias, ¿verdad? Este señor que para cuando Bukele cerró todas las fronteras por la pandemia, ¿verdad? Entró por un punto ciego, ¿verdad? No sé cuál era su aflicción por regresar. Pero bueno, sí, Roger Arias tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Pero creo yo que ese espíritu combativo, esa rabia contra la injusticia, esa indignación, ¿verdad? Se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Tienen que ver mucho también esas intervenciones militares a una de las cuales ya me refería, o a dos de las cuales ya me refería, pero realmente la universidad ha sido una universidad, una institución eh, que pisoteada por gobiernos, ¿verdad? Y abandonada por la sociedad, ¿verdad? Nuestra sociedad debería de reclamar, ¿verdad? Debería de salir a las calles a exigir que esa universidad, primero que le devuelvan las instalaciones, por favor. Segundo, que no lo estén ocupando de hospedaje, dicen por ahí. Usted mencionaba a la gente que ha entrado, que no ha entrado. Sí ha entrado gente como los dirigentes de Nuevas Ideas y ¿cómo se llama? Sus masas para el evento electoral o uno de los eventos electorales de este año, recién pasados, realizados este año. Hay un meeting político de Nuevas Ideas y con arengas, con todo. Y bueno, la universidad no reacciona, son chispazos los que tiene de gente que indignada se manifiesta. Pero por eso yo digo, yo creo que el desafío está en usted, en mi persona y en todos los que hemos egresado de nuestra alma mater, ¿verdad? O pasamos por ahí, en defenderla, no dejarla morir, ¿verdad? Y darle un nuevo soplo de vida para que juegue ese papel que tanto usted y yo extrañamos y creo que mucha gente también, sobre todo en los momentos que está viviendo el Salvador en la actualidad. Pero no solo la Universidad de El Salvador vive estos momentos, la academia en general, a excepción de los médicos, yo lo comentaba la semana pasada, a ¿Sí? excepción de un grupo de médicos, de un sector de los médicos, nadie hace fuerza. Vemos a los abogados y creo que en ellos recae más culpabilidad que en ninguno, porque a todo es amén o un silencio que dice mucho. Vemos a los maestros, un sector que medio lucha, pero como a todos les ponen la bota, o todos dicen, no, mientras a mí no me molesten, mientras a mí no me hagan nada, no, no voy a decir nada. Y ahí vienen el famoso poema, ¿verdad? Que cuando vinieron por mí ya no había nadie que velara. Pero, ¿qué ha pasado con todo? Si vemos al sector privado, el sector privado es más cómplice que nunca en esta oportunidad y no hacen absolutamente nada. ¿Por qué, Benjamín? Mire, yo creo que comenzando con los médicos, usted mencionaba que es un sector de los médicos. Yo creo que no es un sector, yo creo que yo tengo mucha confianza, ojalá no peque de ingenuo, mucha fe en, en el sector, ¿verdad? De los profesionales de la medicina, que no incluyen solo los doctores graduados como tales, sino que también incluyen laboratoristas, enfermeras, es amplio el sector. Y como ya deberíamos de estar acostumbrados, pero también indignados y protestando con todo lo que hace el régimen de Bukele, están queriendo meter una quinta columna en ese sector y creando, bueno, ya modificaron la ley del Seguro Social y sacaron al colegio médico de la,
de la parte colegiada, la directiva, de la dirección colegiada del Instituto del Seguro Salvadoreño del Seguro Social. Pero yo sí creo, tengo confianza de que el sector médico, fuera de ese grupo que han llevado a la Asamblea Legislativa, que nunca han recibido a nadie, los diputados de Nuevas Ideas, ¿verdad? Estos hasta casi le ponen alfombra roja, como dicen, ¿verdad? Para hacer todo lo que están haciendo. Porque yo reivindico un derecho humano, Francisco, aparte de los que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales. En El Salvador yo creo que son derechos humanos, ¿verdad? El especular por la falta de información, ¿verdad? El pensar mal también, ¿verdad? No ser tan ingenuos, tan inocentes. Y sí, yo creo que se viene una ofensiva, ¿verdad? Contra la institucionalidad que queda todavía en materia de medicina. O sea, el seguro social, ¿verdad? No sé qué irán a hacer, si lo que quiso hacer Francisco Flores, o se ha hablado mucho de fusionar o el sector público con el seguro social, ¿verdad? O sea, se hablan muchas cosas, pero algo van a hacer porque si está desarmando toda la institucionalidad, una institucionalidad en función de sus intereses o de la empresa privada y la oligarquía salvadoreña, porque usted mencionaba lo callado que está la empresa privada, pues si el mejor bozal que se le puede poner a la empresa privada es que se den gusto haciendo y deshaciendo en su beneficio. Y por eso es que están callados, ¿verdad? Entonces usted mencionaba el sector de los abogados. Pues el sector de los abogados nunca se ha caracterizado por ser como el sector de profesional de la salud en ser combativo, en cuestionar, en indignarse, ¿verdad? Usted dijo que el sector de los abogados solo dicen amén, no, dicen mande, ¿verdad? Y ya cuando le dan la orden y le dicen, entonces ahí sí dicen amén. Y el magisterio yo también tengo fe porque, tengo confianza, perdón, eso de la fe es medio. Tengo confianza porque se ha dado un paso importante que parece que no se ha visto mucho, no se ha comentado mucho, que es que ahora ya están las gremiales magisteriales actuando en algunas coyunturas o en frente a algunos problemas de manera conjunta, de manera unida, porque si no, lo que había antes o lo que hay, y espero que vaya mejorando eso, era una dispersión de las gremiales magisteriales. A propósito, tal vez lo tocamos ahí, ¿verdad? Sería bueno conversar sobre esta ficha que se ha elaborado, por lo menos en el departamento de Usulután, y se ha circulado por las escuelas públicas con los a iniciativas supuestamente del director departamental del Ministerio de Educación, que es sobre fichar a los alumnos y alumnas antisociales. Pero bueno, esa es mi visión sí, yo siento que la gente está con mucho miedo, con mucho temor, más con todo el régimen de excepción normalizado ya no es de excepción, y la gente tiene temor, ¿verdad? Pero bueno, en algún momento, ¿verdad? La rebeldía del pueblo salvadoreño, que ha caracterizado al pueblo salvadoreño, yo espero que resurja. Pues con nosotros Benjamín Cuellar, 7:30 la hora en El Salvador. Puede suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a esta transmisión, o pulgar arriba, like, como usted le quiera llamar. 106.9 FM Radio es nuestro canal de YouTube. Nos puede escuchar también en 106.9 FM Radio.net para todos los que están pendientes de nuestra señal. A todos ustedes, muchas gracias por dejar también sus comentarios, y lo pueden hacer en el WhatsApp para los que van escuchando la radio 7616-8383 7616-8383. Ayer
el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, llamaba a sesión plenaria o llama para sesión plenaria para hoy, donde dicen de que vamos a tener, bueno, hay sorpresas. Será la sesión plenaria que tanto hemos esperado, no para bien, sino que aquella sesión plenaria que se dice que va a presentarse las reformas a la Constitución o no sé qué más podría pasar para que la siguiente lo ratifique, aunque es inconstitucional porque esto se tuvo que haber dado en periodo de campaña política, presidencial o legislativa sobre todo. Benjamín, ¿qué tanto se está esperando esta reforma constitucional? ¿Qué tanto estamos esperando en decir, ¿se atreverán realmente? ¿Van a hacer esto? Yo no me estaría haciendo esa pregunta. Yo estoy seguro que lo van a hacer. Ojalá me equivoque, pero pues, lamentablemente creo que no me voy a equivocar. O sea, no hay que preguntarse si se atreverán. Hay que preguntarse a cuánto se atreverán, ¿verdad? Y bueno, y los se exhiben solos, ¿verdad? Y esas son cosas que van a pasar en la historia y que va a haber que, habrá que ver sus repercusiones. Pero, por ejemplo, el señor Castro, que es el presidente de la Asamblea Legislativa, que dicen que le quieren dar en la nuca, ¿verdad? La señora Callejas. Estos son chambres, especulaciones también, como le decía, el derecho humano salvadoreño a especular. Pero que dicen que la señora Callejas, que ahora dice que no se necesitan profesionales, se necesitan albañiles, carpinteros, ¿verdad? Espero yo que su hijo vaya a alguna, bueno, el INSAFOR se llama, de formación profesional, creo que ya no existe, pero que vaya alguna carpintería, entonces, que mande a su hijo a alguna carpintería, ¿verdad? O alguna construcción a aprender ese oficio. No creo que lo haga, me imagino que lo va a mandar fuera del país a estudiar. No sé si tiene hijos la señora. Pero bueno, regresando a la convocatoria del señor Castro, todavía fungiendo como presidente de la Asamblea Legislativa, yo estoy, o sea, claro que la Constitución la van a reformar. De la manera como lo hagan, no les importa, Francisco. O sea, que se pasa por una sentencia de la Sala de lo Constitucional o por jurisprudencia establecida, constitucional establecida, no les importa. Si eso ya lo deberíamos de tener claro. Lo que sí me preocupa, entre todo, ¿verdad? Lo que se menciona, se rumora, es algo que está dentro del proyecto de ley que Félix Ulloa, no el grande, no el rector mártir, Félix Ulloa, el segundo de a bordo en el gobierno de Bukele, por lo menos formalmente, ¿verdad? Le entregó a Bukele hace ya unos 3 años, ¿verdad? No sé si tendrá usted el dato exacto, pero unos 2, 3 años. Hace 2 15 de septiembre. Ya, correcto. Entonces ya, entre 2 y 3 años, le entregó a Bukele y Bukele, por cierto, ya me llama la atención, no tiene mucho que ver, pero se lo estaba entregando como a las 11 de la noche, ¿verdad? Yo no sé qué horarios tendrán, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que se lo entregó y Bukele dijo, lo voy a revisar. Y no pasó nada. Mire, el fraude electoral y lo que está ocurriendo ahora, eso empezó desde el 1 de mayo del 2021, ¿sí? Cuando tomó posesión la Asamblea Legislativa. Y desde ahí se vienen maquinando un montón de cosas. Entonces, si se lo entregó, ¿hace cuánto? Dice, 15 de septiembre. ¿2 o 3? 2. Entonces, el momento de hacer la reforma constitucional es el actual. Antes tenía que fraguarse todo el control de la Asamblea para tener mayoría, aprobar o avalar, perdón, la reelección inconstitucional a través de la Sala de lo Constitucional impuesta,
etcétera, etcétera. Pero entonces ahora sí es el momento de hacer las cosas. Y uno de los artículos que me llama la atención, o por lo menos que le tendríamos que poner atención, Francisco, que van a ser reformados en su inciso tercero, es el artículo 7 de la Constitución. Sí, según el proyecto de Ulloa. Digo de Ulloa porque Fabio Castillo le renunció, ¿verdad? El abogado que era subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA también renunció, ¿verdad? Y varios renunciaron. Pero bueno, el último inciso es corto del artículo 7, vigente, en la Constitución vigente, y dice, se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial. En la modificación, no sé si lo estoy diciendo exactamente como está la propuesta de Ulloa, dice, se prohíbe la existencia de grupos armados a excepción de los que permita la ley o alguna cosa así. Pero ya abre las puertas para que existan grupos armados de carácter político, religioso o gremial, ¿verdad? Y eso es parte de la repetición de la historia que estamos viviendo en el país. O sea, aquí hubo grupos armados y grupos armados oficialistas que reprimieron, golpearon, asesinaron, torturaron, desaparecieron personas. Y el más emblemático de estos grupos era la Organización Democrática Nacionalista, fundada por el general José Alberto Medrano, que murió asesinado por un grupo guerrillero, pero que fue uno de los gestores y bastiones principales de al menos los regímenes autoritarios, los gobiernos autoritarios y dictatoriales de Fidel Sánchez Hernández y creo que todavía de Arturo Armando Molina. Entonces, hay que ponerle atención a eso, ¿verdad? A la reforma de la Constitución, que si se hace como se parece que se va a hacer, sería una nueva Constitución, una Constitución de Bukele, ya que dicen que la otra fue de Dawson. Bueno, esta va a ser la de Bukele, Ulloa, pero Ulloa, como ya hemos visto durante todos estos 5 años, ha sido más comparsa, ¿verdad? Sería la Constitución de Bukele, porque incluso cuando recibió hace 2 15 de septiembre, como usted bien dice, Francisco, Bukele la Constitución dijo que le iba a revisar, ¿verdad? O sea, Bukele, si no hizo ni no sé cuántos semestres hizo de la carrera de Derecho, creo que 2, ¿verdad? Ahora resulta que es constitucionalista también. No, es la Constitución de Bukele. Por eso él la va a hacer, no sé si sobre la base del proyecto de Ulloa o con otros insumos. Bueno, nos dicen que hay dos propuestas, 2021 y la de octubre del 2023, que son propuestas que se han hecho para la Constitución. ¿Qué sería lo más grande que se estuviera conociendo en esta Constitución? ¿Lo presidencial, que se puede reelegir las veces que quiera, o iría más profundo? No, la reelección indefinida probablemente sea como ha ocurrido en Venezuela, en Nicaragua, que sea lo fundamental, porque, mire, el proyecto, si se le puede llamar proyecto, o sea, yo estoy convencido, Francisco, que si Bukele no hace todo lo que hizo a partir del no hablo del 9 de febrero del 2020, hablo del 1 de mayo del 2021, cuando controla totalmente con nuevas ideas la Asamblea Legislativa y destituye al fiscal general de la República y a la sala de lo constitucional en su totalidad e impone a su gente. Entonces de ahí viene el proyecto de Bukele. Entonces, yo estoy convencido de algo. Mire, Arena duró 20 años en el Ejecutivo y controlando el resto de las instituciones del Estado, porque las controlaba. O sea, si no de la manera que lo está haciendo ahora Bukele con sus nuevas ideas, nuevas y nefastas ideas, pero sí, controlaron
durante esos 20 años el poder, pero la gente se terminó hartando, ¿sí? Entonces hay alguien que ocupa esta figura. El FMLN puso el guacal adecuado para que toda la gente desencantada de Arena cayera ahí. Y ese guacal se llamó Mauricio Funes, que no era del FMLN y que ya sabemos toda la historia de lo que pasó con él y de lo que está pasando todavía. Usted lo invita más o menos seguido. No seguido, pero llega algunas veces a su entrevista o participa en su entrevista. Y cayeron ahí la gente desencantada de Arena, más el voto duro del FMLN, y eso hizo que ganara el FMLN. Pero el FMLN solo duró 10 años, ¿verdad? Controlando el aparato, el poder. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que no eran sustantivos ni sustanciales los cambios entre Arena, la diferencia, perdón, entre Arena y el FMLN. Habían diferencias más de forma que de fondo. O sea, las mismas políticas públicas en materia de seguridad, en materia económica, en varias materias. Entonces, la gente ya no tardó tanto en darse cuenta que no iban a solucionar los problemas estructurales que más deterioraban la vida de la población salvadoreña. Por lo tanto, en 10 años la gente ya estaba desencantada del FMLN. Y apareció otro guacal que se llama Nayib Bukele y que ya sabemos, no lo voy a repetir aquí, la historia de su carrera política, montado en quien sea, ¿verdad? Para avanzar. Y yo creo que si no hace todo lo que hizo, ¿verdad? Comenzando por esas decisiones que se toman el 1 de mayo del 2021, ya lo mencionaba, con la Sala Constitucional y la Fiscalía General de la República, que lleva a que la Sala de lo Constitucional impuesta se saque de la manga una resolución, porque no es ni sentencia, diciendo que puede ser reelegido, y ahí Félix Ulloa es pieza importante para todo la mascarada que han hecho, ¿verdad? De una legalidad bukeliana. O sea, si no hace todo lo que hizo, y después la recomposición de las municipalidades, la reducción de miembros de la Asamblea Legislativa, integrantes de la Asamblea Legislativa, y todo lo que ya conocemos, lo del voto en el exterior, la propaganda ilegal, ¿verdad? El uso de los recursos públicos para su publicidad, para las elecciones. O sea, si no hace todo eso, y si no va Bukele como candidato, no hubiera ganado. Nuevas Ideas no hubiera ganado. Entonces, lo que estamos viendo es que la reelección indefinida es parte de algo, porque Bukele es fundamental para el proyecto. Si tomamos la resolución de la Sala de lo Constitucional para autorizar la reelección inconstitucional, que ya se dio en febrero de este año, esta dice que solo otro periodo más. Entonces tiene que venir una reelección indefinida, porque el desgaste va a ser mayor. O sea, yo no es que lo quiera, pero yo veo nubarrones, ¿verdad? Nubes oscuras sobre el país en este segundo periodo inconstitucional de Bukele, ¿verdad? Y para eso está armando hasta los dientes a la Fuerza Armada y militarizando más la policía. La Policía Nacional es cada vez menos civil, ¿verdad? Es más Policía Nacional. Entonces, y con el ejemplo que le daba también de esto, de los grupos armados. O sea, el panorama no es nada halagüeño. Benjamín, hoy quisiera que, no sé si un análisis, pero un comentario por lo menos, que siguen los desaparecidos. Los desaparecidos nunca han dejado de existir en el país. Eso siempre. Y rendir cuentas de ellos
siempre ha sido muy poco. Pero estamos en momentos diferentes donde se nos vende otro cuento, otra historia, 600 días sin homicidios y esto y lo otro. Pero encontramos ahorcados de la noche a la mañana prácticamente todos los días y sin dar ninguna explicación, porque ninguna institución nos da. Encontramos desaparecidos por doquier de cualquier forma y aparecen muertos y no hay ningún problema en lo absoluto. Siempre eso de recién nacidos que en la fosa séptica, que los desmembran, que los dejan tirados, pero eso va en aumento, pero o sea, ¿a dónde estamos llegando? O sea, estamos dándole la vuelta a la historia y estamos llegando a los momentos del 70 más o menos, que ya empiezan todas estas cosas que no tiene, no hay explicación para todas estas cosas, Benjamín. ¿Estamos volviendo a algo? Mire, El Salvador, yo hice una investigación para FESPAD, para la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, en 2022, precisamente sobre el tema de las desapariciones de personas, la desaparición de personas, perdón, durante el periodo de Bukele, el periodo constitucional de Bukele. No estoy hablando del que viene, inconstitucional. Y creo que andaban alrededor de 6.000 personas desaparecidas entre el 1 de junio del 2019, que tomó posesión Bukele, y el 1 de junio del 2022. Yo analicé más que cuantitativamente el fenómeno, lo hice cualitativamente. ¿Por qué no lo hice cuantitativamente? Porque es lo que hace toda la gente, en primer lugar, y porque no hay información. O sea, la información está... O sea, entonces yo lo hice con base en un trabajo que había hecho antes, FESPAD, ¿verdad? Y la UCA también, a través del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA. Eso me sirvió para lo cuantitativo. Pero lo que yo privilegié en ese esfuerzo fue la voz de las víctimas, ¿verdad? De las familias víctimas al tener una persona desaparecida en su seno. Y habían cosas que hay que considerar. Mire, aparte de que no las autoridades, la policía y la fiscalía no reaccionan como es debido de manera inmediata a partir del el protocolo que tiene el PAU, ¿verdad? Que es los pasos inmediatos, regula los pasos o determina los pasos inmediatos que deben darse para la búsqueda de personas desaparecidas después de que se ha puesto la denuncia. La gente dice, ¿verdad? Y es constante. O sea, todo eso que tienen en la fiscalía, en la investigación, o que tienen en la policía, de la investigación del caso de mi familiar desaparecido, lo he buscado yo, ¿verdad? Dicen las madres, sobre todo. O sea, esa información yo la he buscado. Ellos no hacen nada, no hacen mayor cosa. Aparte de la indiferencia, por decirlo de alguna manera, sino el maltrato hacia las víctimas. Esa es una cuestión que es importante. Hay otro aspecto notorio de las desapariciones es el daño en el seno familiar, en lo económico, en lo afectivo, ¿verdad? O sea, las secuelas no solo es el grave hecho, la desaparición de alguien, de un integrante de la familia, sino que es todo el daño que le causa a esta familia. Desintegración familiar, como decía, ¿verdad? Separaciones del padre con la madre, ¿verdad? Afectaciones a los hermanos, las hermanas de la víctima. O sea, es un fenómeno que, un mal, que El Salvador lo padece, al menos según los registros que se tienen en el sistema de justicia salvadoreño, desde 1932. Ya va a ser casi un siglo. O sea, ¿por qué digo esto? Porque hace unos años, unos 3, 4 años,
familiares de 3 víctimas desaparecidas durante la matanza de 1932, en enero de 1932, por el dictador del siglo pasado, no el de este siglo, que ya se va a inaugurar como tal el 1 de junio, con el dictador del siglo pasado, el general Maximiliano Hernández Martínez, después de haber consumado un golpe de Estado a quien era el presidente. Martínez era el vicepresidente de la República. Hubo desapariciones forzadas de personas. O sea, las desapariciones pueden ser o se califican como forzadas cuando son agentes del Estado que cometen esa arbitrariedad, esa atrocidad, o particulares con la complacencia, ¿verdad? O la complicidad de autoridades estatales. Y hay desapariciones de personas cuando son particulares, como en el caso de las maras, ¿verdad? No se consideran forzadas, son términos técnicos que se utilizan, pero desapariciones forzadas, o sea, donde participan autoridades estatales. Hay desde 1932 esa demanda que se puso en la Sala de lo Constitucional hace unos años, era un recurso de habeas corpus, o sea, de exhibición personal. Yo pido que me presenten a mi familiar o a mi amigo o mi amiga que ha sido detenida para que se vea por qué es que lo han detenido y que pase a las autoridades competentes. Pero la Sala de lo Constitucional, la que destituyó Bukele, con buen tino, decidió que ese recurso de habeas corpus de exhibición personal ya no era posible tramitarlo. ¿Por qué? Porque eran el bisabuelo, el abuelo y el papá de las personas algunas de las personas que demandaban y que habían desaparecido en 1932. O sea, ya en el 2022 o 20, esas personas ya habían fallecido. Entonces la pasaron a amparo. O sea, por la negación de los derechos a la verdad, a la justicia, a la memoria histórica, no solo de los familiares de las víctimas, sino que también de la sociedad salvadoreña. ¿Por qué menciono esto? Porque El Salvador es una tumba, ¿verdad? Sí, es un cementerio, ¿verdad? Clandestino, todo el territorio de El Salvador, ¿verdad? Aquí hay desapariciones forzadas en 1932, después probablemente durante la dictadura de Hernández Martínez, después ya el Socorro Jurídico Cristiano, organismo que se crea en 1975, registra la primera persona desaparecida que registra, ¿verdad? No que fue desaparecida. El que registra el socorro jurídico se da en 1966, creo yo, por la Policía Nacional. Y de ahí en adelante, todo lo que ocurrió durante la guerra, bueno, yo tengo mi prima, mi tío y la empleada de mi tío. Acabamos de estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con ese caso. Y así. Después viene la posguerra, una posguerra bastante violenta y sangrienta, donde las desapariciones forzadas, estoy hablando con base en la investigación que hice para FESPAD, se empiezan a proliferar cuando Francisco Flores, y eso no es oficial, pero yo estoy convencido de que así es, pactó con la criminalidad de entonces, que eran cuatreros, sicariatos, etcétera, etcétera, porque en El Salvador, de la posguerra, entre 1995 y 1997, ambos años incluidos, según el Consejo Nacional de Seguridad Pública, creado por Armando Calderón Sol, el promedio anual de asesinatos en esos 3 años era de 7.211, más alto que el que dicen del 2015, que fue de 6.000 y algo. No, ahí fue en 7.211. Eso está documentado, ¿verdad? Por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Entonces, pero cuando llegó Francisco Flores, con ese número altísimo de homicidios, no había calificación de feminicidios todavía, cayó a 2.000 más o menos. O sea, una reducción drástica que solo podía haber sido fruto de alguna negociación con la criminalidad por parte de Francisco Flores y Mauricio Sandoval, que era su director de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y bueno,
Cuando Francisco Flores declaró la guerra contra las maras y aprobó la ley antimaras, la Asamblea Legislativa, entonces ahí se dispara esa reducción de homicidios. La mano dura. Sí, la mano dura volvió a crecer el número de homicidios, pero entre el 2000, que creo yo que fue que pactó Francisco Flores con la criminalidad de la época, y el 2003, que decreta la mano dura en función de las elecciones del 2004 que venían. O sea, en el 2003 habían perdido Arena frente al FMLN las elecciones de diputados y alcaldes, ¿verdad? O sea, el FMLN ganó la inmensa, creo que solo una, pero la inmensa mayoría de consejos municipales en San Salvador lo ganó el FMLN, y los diputados tuvo más el FMLN que Arena. Entonces venían las elecciones el siguiente año, y Francisco Flores, la reacción ante esa pérdida fue salir diciendo que había escuchado la voz del pueblo en las urnas, y que entonces iba, y habló de medidas como las pensiones y otras cuestiones, que no iba a tener resultados electorales en el corto plazo, de cara a las elecciones presidenciales, donde participó Chafik Handal y Antonio Saca. Entonces había que hacer algo, porque podían perder también. Entonces, lo que se le ocurrió, se sacó de la manga el gran enemigo que eran las maras y la guerra contra las maras, y la mano dura y la ley antimara. Entonces, allí, en ese periodo entre el 2000 y el 2003, después de ese anuncio de la ley antimaras, aumentaron las desapariciones forzadas, porque yo hablé con alguien relacionado con las maras, ¿verdad? Que tenía buena información, y me dijo, es que la orden es ni un cuerpo sobre la tierra. Así que ahí se nos vino todo el tema de las desapariciones ya por parte de las maras. Momentos duros, momentos críticos que 2 décadas después venimos conociendo, en algunos casos mucho tiempo menos, y en otros hasta dentro de algún tiempo vamos a conocer realmente lo que se hacía, y todos han saludado con las manos limpias sobre todo. Bueno, el tiempo nos ha consumido, Benjamín, como siempre nos quedan. Bueno, voy a robarme un par de minutos. ¿Cómo es esto de lo antisocial? ¿Cómo se puede etiquetar o estigmatizar a un joven únicamente porque no le habla a los demás? Él es un poco cohibido, esa es la interpretación que yo le doy, a que sea antisocial. No, mire, perdón, pero ya que se va a robar unos minutos, déjeme ver, porque aquí tengo lo que aparece en la ficha que se ha circulado en Usulután. No sé si también estará circulando ya en otras partes, en otros departamentos, pero es interesante leer el listado de conductas, ¿verdad? Del alumnado que refieren en esa ficha. Es que es interesante, ¿no? No dejan de sorprenderlo a uno, Francisco. Ya le digo, perdón que me tome. Me ha cogido algo trabado para esto. Permítame. En breve viene la máquina del tiempo con Fran Durán, así para que Ay, se esté perdón. preparando. Perdón que le robe el tiempo, pero... Está con nosotros Benjamín Cuellar. Es que es interesante ver cuáles son, porque ahora que mencionó usted que porque no le habla a alguien ya lo consideran antisocial. Sí, pero es que no dejan, no pierden uno no tiene que perder la capacidad de asombro, y estos no dejan de sorprendernos. Ahorita le digo. Ay, dice la licenciada Roxana Cardona en Santa Ana. Un saludo, Roxana. En nacionales ya se les dijo, incluso en los kinder. Ajá. Bueno, estuvo usted con Roxana hace unos días. Hace unos días. Qué bueno, me alegra. Sí, del otro lado estuvo usted. Así me tocó. Con la garganta destrozada, pero ahí estábamos. Qué bueno. ¿Lo encontró o no lo encontró, Benjamín? Ya lo encontré. Ahorita. Démosle. Óigame,
Dice, tendencia afín a grupos antisociales. Se manifiesta con dibujos típicos de personas antisociales. Se observa desobediencias. Tiene algún familiar catalogado como antisocial. Su apariencia es típico de una persona antisocial. Cumple con las tareas que se le dejan. Yo creo que ahí es signos de interrogación, pero no, aparece como que cumple con las tareas que se le dejan y se le observa cansado y con sueño. Imagínese si usted le da sueño porque no ha desayunado, va sin comer y el niño se duerme, ya puede ser antisocial. Pero la primera es la que más me llama la atención. O sea, y no le he mencionado, se la dejé por último. Conducta de rebeldía. Cuando la rebeldía ante la injusticia es un deber, por favor. Y entonces realmente cada vez nos acercamos a un estado autoritario, pero, o sea, de primera clase, ¿verdad? Entonces, no es, yo no sé si será que es iniciativa del Ministerio de Educación o solo del director departamental del Ministerio de Educación. A ver qué pasa. Pero eso ya nos indica que la tendencia, bueno, que ya la sabíamos. O sea, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia una dictadura. Preocupante, sin duda. Si no sos te pareces en eso, es razón más que suficiente. Y el mensaje que nos han estado dando, capturando a muchísimos menores de edad que porque hicieron esto, lo otro, no estoy justificándolos, pero sí el mensaje que nos están dejando, porque todo es una tendencia. No es que hayan dejado de capturar menores de edad y todo, pero de repente, como esto, como esta última semana, solo adultos. Antes, solo recién nacidos. Y se habían capturado día tras día menores de 18 años, día tras día, y los iban a buscar, y esto y lo otro, y yo les decía, y son videos de hace mucho tiempo atrás. Que se hace. Esas son las cosas que llaman la atención. El antisocial, perdón, rápidamente una mezcla de definiciones que busqué, es alguien que miente para su provecho en perjuicio de la gente, que no la respeta y no siente culpa por hacerle daño, que es insensible, obstinado y se cree superior, que es hostil y agresivo, además de violento y amenazador, que transgrede gravemente las reglas. Entonces yo me pregunto, ¿quién es entonces el mayor antisocial en nuestro país? Imagínese quién será. A mi hijo le dijeron que si lleva la camisa ajada, cabello largo, ya es considerado antisocial. Vaya cosa. Soy antisocial, solo andar la camisa ajada. Pero esa descripción de antisocial que le acabo de dar por último, ¿sí? Ya a mí me suena a alguien ahí contra el que habrá que rebelarse en algún momento. Perfecto. José Benjamín Cuellar Martínez, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana opaca todavía. Pues sí, pero bueno, un gusto siempre, Francisco, ¿verdad? Y saludos a sus muchachos del Marte, ¿qué tal van? Del Atlético Marte. Nos quedamos subcampeones y no ascendimos. Y me había dicho, y me había dicho con toda seguridad, con mucha seguridad, que iban a quedar campeones, que iban a ascender. No, la seguridad la tuve, perdimos 2-1, perdimos el último, el partido que perdimos fue la final, no habíamos perdido nada, ni modo. Pero como dice el famoso dicho del fútbol, así es el fútbol. Se gana, se pierde, se empata y punto. Así que el próximo torneo, ahí estaremos dando noticias. Benjamín, qué gustazo nuevamente, le deseamos éxitos y nos reencontramos en cualquier momento. De acuerdo, Francisco, un abrazo. Fran Durán viene con la máquina del tiempo. Soy Francisco Gómez. Agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado. Compartan esta transmisión. Sigamos siempre con